Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de un género literario que hemos mencionado muchísimas veces acá en el canal y que es un tanto difícil de tal vez comprender desde nuestra mirada occidental, dado que no es exactamente igual a lo que nosotros entendemos por ese género acá. ¿De qué estoy hablando? De el Suijitsu, crónica autobiográfica ensayística, pero vamos a entrar en más detalles hoy día en este video dedicado a el Suijitsu. Ustedes saben que yo soy profesora de idioma japonés y posteriormente estudié literatura japonesa y por lo tanto yo siempre me aproximo a las cosas desde el lenguaje, desde el idioma. Y por lo tanto quiero partir con la definición de la palabra Suijitsu que figura en el diccionario Daijisen Shogakukan. Dice, es una pieza escrita en un formato libre, con las observaciones, experiencias e impresiones propias dejadas al lápiz. También se puede entender como pensamientos y, para buscar un término moderno, ensayos. Esa es la primera definición de diccionario que tenemos. Vamos a ver otra entrada de diccionario, pero más antigua. Esta figura en el Bunmeihon Setsuyoshu del periodo Muromachi, o sea, de la Edad Media japonesa. Y ahí dice, sustantivo, pieza de escritura que no tiene un formato específico, con las observaciones, experiencias e impresiones propias dejadas a la pluma. Dentro de los clásicos japoneses, el libro de la almohada, el Makura no Soshi y el Tsuretsuregusa son famosos. En Occidente, Suijitsu podría incluir cortos ensayos y eventos actuales. Pero si se compara con los Suijitsus japoneses, estos son más fragmentados. Y lo compara con la palabra manpitsu, que manpitsu significa notas random, ¿ya? Notas tomadas así sin un orden o un tema propiamente tal. Así que si vemos ya estas primeras definiciones de diccionario, entendemos de que es un estilo bastante distinto a lo que nosotros entendemos muchas veces como ensayo. Y he comentado en otras ocasiones acá en el canal de, si bien hacer la literatura comparada nos permite poder estudiarla, siempre hay que tener en cuenta que lo que existe en una cultura no necesariamente funciona 100% igual en otra. Si a alguien le es más fácil entender Suijitsu como ensayo, puede hacerlo, pero comprendiendo de que está a la japonesa, si se quiere decir de alguna manera. Vamos con otra definición un poco más larga de una enciclopedia de lenguaje japonés, edición seleccionada. Tiene dos entradas. Dice, en Japón, el Tosai Suijitsu de Ichiyo Kaneyoshi del siglo XV, fue el primer libro que tuvo el título Suijitsu, pero consistía solamente en una serie de anotaciones y clasificaciones acerca de historias de varios libros. O sea, era una suerte como de lista. Nos recuerda algo al libro de la almohada. En el periodo premoderno, o sea, el periodo Edo, Bankokei clasificó el libro de la almohada, el Makura no Soshi, como Suijitsu. Ishihara Masaki, del mismo periodo, escribió libros como el Nennen Suijitsu. A partir de ese entonces, el término Suijitsu con el tiempo se amoldó a lo que en Occidente se le llamaba ensayo.
Así que ahí vemos cómo va evolucionando el término, como no siempre cuando se escribe algo, esto también lo hemos comentado antes, por ejemplo cuando hemos hablado de el Genji Monogatari, que se le llama la primera novela en el mundo, pero por allá en el año 1000 no existía el concepto de novela, por supuesto, ese es un título que se le pone de manera posterior. Lo mismo sucede con el Makura no Soshi. Cuando Seisho Nagon lo escribe, no quiere decir de que ella haya dicho, oh, voy a inventar un nuevo género literario y le voy a poner Suihitsu. Eso es algo que viene con el tiempo. Y ahora hagamos entonces un poquito de historia, ya dejamos las definiciones y vamos a ver cómo la historia de este género, de la concepción que se tenía sobre él y las distintas obras a partir de las eras nos van indicando mejor cómo funciona. Acá hago referencia a la información que aparece en la enciclopedia nipónica, una gran enciclopedia sobre distintos aspectos de la cultura japonesa, y en uno de esos tomos ellos dedican un capítulo completo al Suihitsu. Ojo, no confundir esta nipónica con la revista nipónica de la que hablé hace varios videos. No, acá estamos hablando de la enciclopedia nipónica, parecida a la enciclopedia británica, si es que conocen esa. Vuelve a decir aquí que cuando hablamos de Suihitsu, el primer libro que utilizó ese título fue el de Ichiyo Kaniyoshi, el Tosai Suihitsu del periodo Muromachi, pero que como dijimos era una colección simplemente de hechos y leyendas que venían, más bien citas que venían en otros libros, ¿ya? Por lo tanto no es propiamente tal lo que se le llamaría Suihitsu. Pero básicamente, si queremos hacer una explicación, esto dice la nipónica, si queremos hacer una explicación más clara de qué es un Suihitsu en Japón, se refiere a un escrito en prosa que está redactado de manera libre, sin restricciones de forma y con un amplio rango de contenido, que puede incluir observaciones, críticas, pensamientos, investigación en naturaleza, asuntos humanos, historia, sociedad, y también puede incluir la concisa expresión de la personalidad del escritor, sus cualidades y talentos. Eso sería la perfecta definición de Suihitsu en japonés. Por eso decimos que si queremos resumir todo eso en una frase, crónica autobiográfica ensayística, no queda mal, aunque suene medio extraño. Era un género literario muy popular en la China antigua y también pasó de ahí a el Japón clásico. Pero en el periodo moderno, sobre todo a partir del periodo Taisho en el siglo pasado, fue reconocido como una forma literaria que se podía homologar con el ensayo en la Europa occidental. Y a partir de eso se empezó a hacer una suerte de estudio hacia atrás de las distintas obras y se puso esta suerte de apellido a muchas de ellas y se dijo, ok, estas entran en esta categoría, estas no entran en esta categoría. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, los tres grandes Suihitsus de la literatura japonesa son el Makura no Soshi de Seisho Nagon, el libro de la almohada, el Hojoki de Kamo no Chomei, Pensamientos desde mi cabaña, es una de las traducciones que tiene en español, y el Tsuretsuregusa de Kenko Hoshi, que lo han traducido de varias maneras, en algunas han dejado Tsuretsuregusa, en otras han puesto ocurrencias de un ocioso, pensamientos de un ocioso, creo que también lo han traducido al español. Estos son los llamados los tres grandes Suihitsus, pero no son los únicos, evidentemente, que existen en la literatura japonesa. Vamos a hablar de algunos otros. El Makura no Soshi pertenece a el periodo Heian, mientras que el Hojoki y el
Tsuretsuregusa pertenecen a la Edad Media, que fue un periodo muy prolífico en estos suijitsus porque era un tipo de escritura que le era muy cómoda a esta gente que estaba en esta época muy conflictiva, muy complicada, que tal vez no había tanto tiempo para pensar en escribir una novela, o que por otra parte teníamos tantas cosas en la cabeza en nuestras vidas que necesitábamos dejarlas por escrito, pero no necesariamente con un orden o con un tema. Así que durante el periodo de la Edad Media tenemos varios, como por ejemplo el Shikimonogatari, que se dice que también lo escribió Kamo no Chomei, y del anteriormente mencionado Ichiyo Kaneyoshi también tenemos el Sayo no Nezame y el Shodan Choyo, además de muchos que tenían como temas el budismo y que podían ser incluidos en esta categoría. Si nos vamos al periodo premoderno, o sea, el periodo Edo, donde se vio el florecimiento de la cultura de Kamigata, toda la zona que estaba en torno a Kioto, pero también de Edo, lo que hoy día sería Tokio, ahí también tenemos muchísimos, como por ejemplo, les voy a nombrar solamente un par, de Kyokutei Bakin. Tengo varios de Kyokutei Bakin, por ejemplo, el Ensekizashi, también de Motori Norinaga, el Gyokukatsuma, y así podríamos nombrar varios otros en ese periodo. Y vamos a hacer el salto, prepárense, a tiempos modernos. Y sé que yo me dedico siempre a la literatura clásica, pero ya que estamos hablando de este género un tanto difícil de comprender, vamos a incluir aquellos del tiempo moderno. En el periodo Meiji y a partir de ahí en adelante tenemos muchos autores que empiezan a combinar esta forma clásica de escritura del suijitsu y posteriormente lo van incluyendo, modificando con la forma de escribir ensayos en Occidente. Y ahí tenemos a autores como Akutagawa Ryonosuke, como Mori Ogai, como por supuesto Masao Kashiki y Takahama Kiyoshi, que escribieron ensayos o suijitsus en el área del haiku. Y Shimazaki Tozon, por supuesto, Tanizaki, su famosísimo Elogio de la Sombra, y así fue un estilo, por lo tanto, que vemos que fue modificándose y tomando de lo clásico hasta ir tomando más de lo occidental. Así que ya saben, ese es el suijitsu, un escrito en prosa en el cual se pueden tratar muchos temas de una forma bien libre, sin mucha estructura, pero que además deja muy clara la forma de ser, de pensar, de escribir del autor. Es menos académico, podríamos decir, menos formateado, y eso hace también que sea muy interesante, pero que si no tenemos clara estas características nos puede parecer un poco desordenado. De el mismo Makura no Soshi, el libro de la almohada, que ya es considerado un clásico de la literatura universal. Hay mucha gente que todavía lo encuentra un tanto desordenado, pero como les digo, es por eso, es porque el estilo en sí es así. Bueno, espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios de qué otro género, estilo, autor, periodo quieren que hablemos y profundicemos en videos futuros. Les deseo a todos que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.